Buenas, soy su profesor Alfonso Restrepo del curso de Administración en nuestra tecnología de gestión de insumos agropecuarios. El tema que abordaremos hoy será tipos de planes dentro del proceso de gestión administrativa que tiene que ver con la planeación. Hablaremos sobre tipos de planes. Lo primero, pensemos que los planes son los cimientos que median en el proceso de planeación y el proceso de implementación de ese mismo paso de la planeación, primera parte del proceso administrativo. Estos deben responder a unas preguntas como el qué, básicamente cuál es el objeto que tiene ese plan, el cómo, o sea, los medios para poder alcanzarlo, el cuándo se realizarán esos planes, el dónde, o sea, los sitios a los que queremos llegar con los planes que define la compañía y quién ejecutará esos planes. Cuando hablamos de tipos de planes, hablamos de tres: los planes estratégicos, los planes tácticos o funcionales y los planes operativos. Iniciemos con el general, los planes estratégicos. Estos son definidos por los niveles más altos de la organización. Son la base para definir otro tipo de planes a nivel inferior de la compañía. Los planes estratégicos definen los medios para alcanzar el objetivo general de la empresa y se plantean básicamente a largo plazo. Incluyen decisiones que están relacionadas con el mercado meta, con la propuesta de valor que se ha implementado en la empresa para sus productos y por el análisis de las oportunidades que nos está generando el mercado. Veamos las características de esta planeación estratégica. La primera es que son la fuente para definir otros tipos de planes, como los tácticos o los funcionales. Son definidos por las altas directivas de la compañía y básicamente los planes estratégicos son el marco de referencia para el lineamiento general de toda la compañía. Al ser mucho más generales, estos planes estratégicos también afrontan un mayor nivel de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Están más afectados por todos los elementos externos que de alguna manera tienen que ver con la compañía. Los clientes, la competencia o muchas regulaciones políticas, sociales o económicas que se dan como lineamientos generales. Estos planes estratégicos también son generales, realmente no se busca el detalle con ellos y básicamente buscan la efectividad, la productividad y la competitividad de la empresa. Veamos un ejemplo de lo que es planeación estratégica. Como les decía, es una planeación general que se hace en la parte más alta de las directivas de la compañía. Son a largo plazo, también dijimos, a 3 años. Entonces, en el sector agropecuario puede existir una compañía que tiene un cubrimiento local o regional. Y como plan estratégico, las directivas dicen querer afrontar el mercado nacional. Para ello, en este plan de expansión, la compañía debe manejar 2 áreas específicas. La una, su esquema de ventas. Quiere plantear un esquema de ventas profesional con unos asesores técnicos que puedan mostrar la calidad de los productos. Y además debe ampliar todo el esquema logístico que hay actualmente en esa empresa para poder llegar a todos los rincones del país y de esta manera tratar de eliminar algunos intermediarios que se puedan dar en esa cadena productiva. Entonces, como ven, son planes que no se pueden realizar en un corto plazo, son planes que requieren recursos grandes de la organización y que, como les decía, tienen que ser planteados desde las altas directivas de la compañía. Hablemos ahora de los planes tácticos o funcionales. Estos planes son mucho más específicos. Estos planes están relacionados con niveles medios, mandos medios de la empresa y ponen en práctica básicamente todo lo que son las áreas funcionales de la compañía.
Estos planes deben ir muy en línea con los planos estratégicos que ya definieron las altas directivas y deben poner en práctica todos los recursos con que cuenta la empresa. Estos planes tácticos o funcionales deben responder a una pregunta: ¿cómo se concretan las estrategias corporativas? Y básicamente también tenemos que tener en cuenta que son establecidos en un plazo menor, o sea, en el mediano plazo, que va entre 1 y 3 años. Las características que tienen estos planes tácticos son, primero, lo decía, deben seguir el lineamiento de la organización y deben seguir ese lineamiento de la planeación estratégica. Son definidos por los mandos intermedios, son concretos y dirigidos a áreas funcionales. Se maneja básicamente todo lo que es la utilización máxima, la máxima utilización de todos los recursos de la empresa, y el parámetro principal de estos planes tácticos es la efectividad y la eficiencia. Para hablar de un ejemplo de planes tácticos, recordemos el ejemplo estratégico. La compañía se quiere expandir a nivel nacional, quiere crecer, quiere llegar a otros mercados. Para esto requería de una fuerza de ventas muy profesional con la que pudiera cubrir todos sus clientes y todos sus distribuidores, además de manejar un esquema logístico que le permitiera eliminar un poco de intermediarios dentro de esa cadena productiva. Ahora, como características tácticas, vemos que entonces la compañía requiere incrementar un 15% su fuerza de ventas. De esto tenemos que pensar que deben profesionalizar a esos vendedores, desarrollando nuevos programas de capacitación para ellos. Igualmente decíamos que la compañía, al querer expandir sus mercados, debía manejar un área logística mucho más amplia. Entonces, la compañía se debe poner en pie de conseguir unos camiones o un medio de transporte mucho más eficiente y en mayor cantidad para poder llegar a otros mercados más retirados. Y de la misma manera debe afrontar una serie de inversiones publicitarias para dar a conocer sus productos en todo este territorio nacional donde no es muy conocido. Veamos ahora el tercer tipo de plan, son los planes operativos. Estos son planes mucho más detallados y van a definir básicamente actividades que son desarrolladas por los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Estos planes son planteados a mucho más corto plazo y están relacionadas específicamente con cada área funcional de la compañía. Esto básicamente va a permitir que la empresa, cuando tiene planes muy definidos, cortos, hechos a cabalidad, la suma de ellos nos genere básicamente el plan estratégico. ¿Qué características tienen estos planes operativos? Lo primero es que deben ir alineados con la planeación estratégica y la planeación táctica. ¿Qué más? Que debe estar hecha y dirigida y supervisada por los niveles más bajos de la empresa, en la parte administrativa. Les decía que son a corto plazo, o sea que se deben ejecutar en menos de un año y busca a todo dar básicamente lo que es la eficiencia empresarial. Continuando con el ejemplo, entonces miramos que ya las áreas funcionales de la compañía van a requerir básicamente, al expandir ese mercado, ¿sí?, van a requerir de personal profesional. Entonces, la Dirección Nacional de Ventas debe encargarse de un programa de capacitación para todos sus vendedores. Este programa lo debe desarrollar en cabeza del gerente nacional en el área de ventas y debe estar listo y programado para iniciarlo antes de 3 meses. De la misma manera,
al requerir un área de logística activa buscando transporte, entonces este departamento se debe encargar de la compra de 5 nuevos camiones para la compañía. Camiones que deben estar listos para empezar operaciones antes de 6 meses. Y por último, el departamento de mercadeo se debe encargar de desarrollar un plan promocional y publicitario, no solamente para tener avisos en todos nuestros puntos de venta, sino también para identificar todo el transporte que vamos a utilizar en adelante. De la misma manera, deberá desarrollar una cuña radial o algo que sea una publicidad masiva para que todos nuestros clientes conozcan los productos. Esto se debe desarrollar antes de 8 meses. Como ven, aquí se tienen labores muy específicas, las personas que deben generar esa labor y un tiempo determinado en el corto plazo para cuando esas labores se deben ejecutar. Cuando todas estas labores operativas estén marchando, el área funcional responde a todo lo que es esa planeación estratégica que se ha delineado desde la más alta gerencia de esa empresa. Cuando hablamos ahora de esa planeación estratégica, hay que tener en cuenta un factor, y es que dentro de la administración estaríamos desplazando simplemente el qué lograr, o sea, el objetivo de la empresa, y nos iríamos a centrar mucho más en el cómo lograrlo, o sea, que dentro de la planeación estratégica estaríamos dándole mucho más énfasis a las acciones, o sea, a las estrategias, y de esta manera poder, a través de vencer todos los obstáculos que nos genera el entorno como oportunidades o amenazas, iríamos a cumplir realmente con el objetivo central que se fija la empresa. ¿Qué no es una planeación estratégica? Y básicamente se define que la planeación estratégica no busca tomar decisiones futuras. ¿A qué me refiero? Básicamente las decisiones se toman en el momento que se requieran. ¿Qué hace la planeación? La planeación analiza el camino, analiza los sucesos que se pueden dar hacia el futuro para el éxito de la compañía. Cuando hay que tomar decisiones, se harán en su respectivo momento que haya que tomarlas para encaminar esos planes que se han propuesto. ¿Qué más no es planeación estratégica? Yo a través de ella básicamente no puedo pronosticar las ventas de una empresa sin antes no haber calculado claramente qué puedo producir, qué requerimientos de materias primas tengo, qué mano de obra, con qué mano de obra cuento, para yo poder básicamente de esa manera hacer una planeación estratégica acerca del crecimiento que quiere tener la empresa. En la planeación funcional, yo tengo que analizar varios elementos. El primero es, ya sé cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos que la compañía quiere lograr. Lo segundo es, qué cantidad y calidad de producto quiero llevar a los nuevos mercados que yo quiero explorar. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto se demorará esa nueva expansión de la empresa? ¿A qué lugares quiero llegar? ¿Quién y con qué recursos financieros lo voy a hacer? Y por último voy a evaluar el proceso, y en ese momento haré una evaluación total de los resultados de todos esos planes que yo me he impuesto dentro de esa planeación estratégica, y posteriormente evaluando los recursos en la planeación funcional o táctica. Ya la planeación operativa, que son las tomas de decisiones limitadas en tiempos muy cortos, que definen áreas muy específicas de la organización, se generan básicamente recursos que se deben aprovechar de la mejor manera posible.
Y aquí es donde encontramos que la mejor manera de utilizar un recurso es aprovecharlo al máximo con la gente que lo tiene que hacer y buscando que realmente se cumpla el objetivo de la empresa. Cuando analizamos esa planeación operativa, podemos ver diferentes áreas. Una de ellas es el área de comercialización. En el área de comercialización evaluamos las ventas que queremos hacer en los nuevos segmentos, en los nuevos mercados. ¿Qué participación queremos? Si hoy tenemos el 10% de participación en un mercado, ¿a cuánto aspiramos llegar en ese largo plazo de 3 o 4 años que hemos programado para una expansión general de la empresa? ¿Serán nuestros precios competitivos en todos los mercados? ¿Tendremos los canales de distribución adecuados para poder llegar con el producto en el momento oportuno y en el sitio donde lo requiere el cliente? ¿Y qué medios de promoción deberemos desarrollar para poder llegar a ese cliente nuevo? Si analizamos la parte de producción, también tenemos que evaluar los conceptos de la demanda de producción que tenemos. ¿Qué nivel de inventarios debemos manejar para poder atender nuevos mercados? ¿Cómo va a ser la rotación de esos inventarios? ¿Cómo está la calidad de nuestros productos? ¿Tenemos una buena capacidad instalada para generar la producción que el nuevo mercado lo va a requerir? ¿Tenemos hoy una capacidad utilizada de nuestras máquinas o de nuestra maquinaria y está siendo eficientemente utilizada? Y tenemos que analizar esos márgenes de error o de desperdicio que se están dando en los procesos de producción actuales, porque esto generaría una gran cantidad de costos y gastos que la compañía tiene que evitar. Si analizamos el área de finanzas, debemos tener en cuenta el flujo de efectivo. Contamos con el dinero suficiente para la inversión que se requiere para una expansión a nivel nacional. Tenemos una buena composición de activos dentro de la empresa. ¿Cuántos serán nuestros costos de ventas y nuestro costo de posicionamiento de nuestros productos en nuevos mercados? ¿Tendremos una buena utilidad? ¿Dónde alcanzaremos y cuándo el punto de equilibrio de la compañía? Y si sí alcanzaremos la rentabilidad que la gerencia realmente se requiere o se está imponiendo al decir queremos abarcar un nuevo mercado con nuestra empresa. Y cuando analizamos la última parte, la parte del recurso humano, tenemos que pensar, decíamos, necesitamos vendedores nuevos, necesitamos gente capacitada. Entonces, allí tenemos que mirar la parte del reclutamiento y la selección, la contratación de esos nuevos vendedores o de la nueva gente que necesitamos en todas las áreas, en los nuevos mercados, qué tipo de inducción y capacitación se le va a dar y por último, si van a recibir todos su salario adecuado y las prestaciones a las cuales realmente todos ellos tienen derecho. Terminamos aquí entonces esta parte de los tipos de planes, como les decía, estratégicos de toda la compañía, tácticos y funcionales dentro de las áreas medias de la empresa y las operativas, que son esos planes básicamente dados en la parte baja para poder llevar a cabo tanto los funcionales como los estratégicos, en donde definimos el qué se hará, el cómo se hará, el quién lo hará y con qué recursos se cuenta en la empresa para poder llegar a llevar a cabo con éxito esos planes y cumplir todos los objetivos que tiene la empresa planteada. Vemos que analizamos los tipos de planes. Los planes desde los más generales, o sea, esos planes estratégicos que son definidos por la alta gerencia de la organización, que define básicamente a qué mercado llegamos, cuál es realmente la propuesta de valor con la que queremos trabajar en esos nuevos mercados y cuáles son las oportunidades que nos está brindando un nuevo mercado en nuestro negocio. Analizamos los planes tácticos, que son aquellos que se definen
a nivel intermedio de la organización que están alineados con esos planes generales y que nos definen básicamente qué áreas funcionales se deben comprometer para poder realizarlos. Y por último vimos los planes más operativos, que son aquellos que se realizan en los niveles más bajos de la organización, en donde definimos la persona que debe cumplir con cada acción, cuál es la acción que debe generar y básicamente en qué tiempo se deben cumplir. Naturalmente veíamos que estos planes operativos son hechos a muy corto plazo, o sea, menos de un año. Cuando sumamos esto, llegamos realmente al cumplimiento general del plan estratégico y de los objetivos de la compañía.